Listo, estamos en vivo. Ok, ya me parece. Bueno, muy buenas tardes y gracias al público y a la gente que se esté conectando en este momento. Mi nombre es Pedro Aguilar. En nombre de mis compañeros Iván Cabrera y Axel Hernández de Murciélagos de Tlaxcala, les damos la bienvenida a este webinar de la Murci Semana. En esta ocasión le toca a la doctora María Cristina Maxwini González dar el tema de esta tarde. Para un poco más sobre ella, les cedo la palabra a mi compañero Axel. Axel. Hola, hola a todo el auditorio de Murci Semana. Con el poder que me confiere Murci Semana, me toca presentar a la doctora María Cristina Maxwini. Muchas gracias, Pedro. La doctora María Cristina Maxwini González es bióloga egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctora en Ecología Animal por la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y además cuenta con perfil PROMEP. En su trayectoria académica cuenta con más de 40 artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Ha escrito o colaborado en 11 capítulos de libros, los cuales han sido citados casi 800 veces. Ha escrito 10 artículos de divulgación de la ciencia y ha dirigido 16 tesis de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es miembro del Cuerpo Académico Conservación Biológica en Universidad Veracruzana y vicepresidenta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Mastozoología, AC-AMAC. Sus líneas de investigación son principalmente la ecología de vertebrados terrestres, con especial interés en los murciélagos y roedores, especialmente en hábitats tropicales. Ha participado y dirigido proyectos financiados por el Banco Mundial, PROMEP, The University of Aberdeen y CONACYT. Y recientemente fue coordinadora del proyecto Sonosots para la creación de la primera biblioteca de sonidos de referencia de ecolocalización de los murciélagos mexicanos. Sin más por agregar, le damos la palabra a la doctora Cristina Maxwini. Adelante, doctora. Muchas gracias, Axel. Me permito compartir la pantalla. Nada más les voy a solicitar que cuando ya esté... comenzando. Si se puede ver, me avisan. Sí se ve, doctora. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, Axel. Muy bondadosa de tu parte los calificativos que me das. Y pues bueno, no me queda más que dar unas gracias enormes a todos los organizadores de esta Murci Semana México 2020. Ha sido un evento, todavía no termina mañana, ha sido un evento muy interesante, con muchas propuestas novedosas, con cápsulas, charlas, concursos de fotografía, calaverita, make-up, disfraz. Le han echado, la verdad, muchas ganas y los felicito por eso a todos los organizadores y en particular a los chicos de los murciélagos de Tlaxcala que fueron los gestores iniciales de esta propuesta. Entonces, pues bueno, me permito empezar mi charla, la cual he titulado Desarrollo y oportunidades de investigación acústica de los murciélagos mexicanos. Aunque voy a hablar de murciélagos mexicanos y algunos ejemplos de trabajos hechos en México, también abordaré obviamente otros trabajos en otras regiones del mundo. Pero lo que quiero hacer de una manera muy sencilla en esta charla es hablarles un poco de esta increíble capacidad que tienen los murciélagos de realizar ecolocalización. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Antes, nada más quisiera hacer referencia de la enorme diversidad que tienen los murciélagos. Hemos tenido esta semana charlas increíbles a raíz, bueno, y todo el mes, de hecho, a raíz del mes del murciélago en diferentes programas de conservación de muchos países. Y aquí en México hemos tenido la oportunidad de escuchar charlas de investigadores que han hecho trabajos muy interesantes sobre murciélagos insectívoros, murciélagos nectarívoros, murciélagos hematófagos. Aquí tenemos dentro de esta diapositiva la fotografía de numerosas especies de murciélagos
Y como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un frugívoro, aquí también tenemos un frugívoro. Hemos oído de la gran importancia que tienen estas especies como dispersores de semillas. Particularmente ayer nos platicaba la doctora Beatriz en ambientes fragmentados o perturbados, en paisajes que ya han tenido alteraciones. Hemos oído charlas muy interesantes sobre los servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos tanto cuando se alimentan de insectos que pueden suprimir plagas o cuando polinizan especies. Nos los comentó Vero, nos los comentó Emma Gómez. Entonces hemos tenido a lo largo de toda esta semana diversas charlas sobre fisiología, sobre servicios ecosistémicos, sobre la importancia de los polinizadores y dispersores, sobre el control de alguna manera de las poblaciones animales que también tienen los hematófagos y los carnívoros. Entonces, ya hemos tenido un panorama de la gran importancia que tienen los murciélagos y yo me voy a centrar un poquito más hoy en los insectívoros. ¿Y por qué? Porque las especies insectívoras, que también lo pueden hacer las frugívoras, nectarívoras, pero en los insectívoros está mucho más especializado, tenemos este sentido en los murciélagos de la ecolocalización. La ecolocalización, vamos a ver con un poquito más detalle cómo surge, cómo la logran conocer los investigadores, pero es este sentido que utilizan los murciélagos noche a noche cada vez que salen a volar y que consiste en la emisión de vibraciones o de, vamos a decirle, pulsos, vocalizaciones que hacen a través de la laringe y que viajan en el aire y que al chocar con alguna superficie y conocer y recibir ese rebote o lo que le llamamos eco, pueden tener perfectamente toda la información de dónde se encuentran, de contra qué chocaron esa vocalización, el eco que les está diciendo, dónde está ese objeto, de qué dimensión es, de qué textura. Entonces, es como lo que nosotros utilizamos prácticamente de la visión. Cuando vemos algo ya sabemos a veces cómo luce, hasta casi cómo huele, porque tenemos construida una imagen y una percepción de un objeto. Bueno, eso pueden hacer los murciélagos cuando emiten un sonido, una vocalización, y esta vocalización rebota en ese objeto y les llega a ellos al cerebro. Este rebote, ellos ya tienen una construcción de qué es lo que está allá afuera. A ver. Pero es importante nada más, como en un contexto muy general, hacer notar que la ecolocalización no es, digamos que tan nueva en cuanto al conocimiento, aunque sea muy primordial, ¿no? Estamos hablando de, en el siglo XVIII ya hubo una persona que se interesó por el estudio de los murciélagos, entre muchas otras cosas, porque también estudiaba ranas y muchos otros organismos. Era muy curioso este señor llamado Lázaro Spallanzani, que era un monje italiano, y el cual mantuvo ahí en su cuarto unos murciélagos y colgó en su cuarto unos hilos con unas pequeñas campanas y los murciélagos los soltaba en el cuarto. Entonces él quería averiguar, bueno, de qué manera los murciélagos se ubicaban en el espacio más o menos, ¿no? Con las limitantes, imagínense, en 1794 de esta situación. Entonces, él lo que observó es que cuando soltaba los murciélagos en el cuarto, los murciélagos no chocaban con estos hilos y las campanas no replicaban, no sonaban. Entonces, posteriormente se dio a la tarea de hacer la experimentación de ponerles un pequeño antifaz a los murciélagos y vio que al soltar los murciélagos tampoco chocaban con las campanas o con los hilos. Entonces dijo, bueno, entonces la vista no es tan importante para los murciélagos, pero luego probó con las orejas y les tapó las orejas con cera. Y cuando hizo esto se dio cuenta que los murciélagos no podían volar de una forma natural, eran erráticos y entonces chocaban con estos hilos y las campanas que tenían. Entonces, de alguna manera no entendió muy bien cómo, pero él concluye que los oídos o el sentido del oído es importantísimo para que los murciélagos se ubiquen en el espacio y se orienten en donde vuelan. Pero vean cuántos años pasan hasta que en el siglo XX, a principios, bueno, casi mediados del siglo XX, es este señor que vemos aquí en joven y luego más grande, Donald Griffin, que podríamos decir que es el padre del estudio de la ecolocalización en murciélagos. Él se dio a la tarea en conjunto con otros colegas, no lo hizo solo, de
generar digamos que primordio de detector ultrasónico, en la cual tenía este micrófono adaptado ahí con un dial de radio, etcétera, un aparato modificado, pero este aparato le permitió detectar por primera vez que los murciélagos emitían un sonido que es lo que ahora nosotros conocemos como ultrasónico, es decir, fuera del alcance auditivo del ser humano, y que cuando veía él al murciélago emitir sonidos, por primera vez los pudo escuchar con este aparato. Es decir, ahora sí que a simple oído no se podían percibir, pero con este aparato pudo captarlos, ¿no? Recibir esas emisiones de ultrasonidos. Entonces dice, concluye, bueno, los murciélagos pueden emitir vocalizaciones fuera del rango auditivo de las personas, ¿no? Y de ahí en adelante se van a dar una serie de investigaciones, poco a poco, paso a paso, hasta que otros investigadores empiezan a encontrar cuál es la función de estos sonidos, ¿no? Y es hasta 1943 cuando este investigador concluye que en realidad estas vocalizaciones les sirven también no solo para orientarse, sino también para adquirir el alimento. Y un año después, en 1944, Donald Griffin propone o publica finalmente este entendimiento que ya tuvo de cómo funcionaba la ecolocalización y prácticamente es el que propone la primera explicación en la cual nos informa que un murciélago emite este sonido, pero que este sonido llega a una superficie, aquí está el ejemplo de un cuadrado, ahí de un cubo, y esta emisión, este sonido que emiten los murciélagos, choca o rebota en ese objeto y el rebote es el que escucha el murciélago, es decir, el eco que tiene obviamente un retraso en relación al llamado que le emite, pero este eco de su llamado es el que le indica todas las características del objeto con el que chocó. Entonces, es ahí donde se unen las piezas y se entiende por primera vez cómo es que los murciélagos utilizan este sentido para orientarse y para obtener su alimento, para buscar sus presas, etc. Entonces, solo para precisar lo que ya dije, cuando estamos hablando en términos acústicos, sobre todo de los murciélagos, de lo que decimos es que emiten ultrasonidos o vocaciones ultrasónicas, etcétera. Y con esto nos referimos a que están fuera del rango auditivo del ser humano, ¿no? Nosotros aquí estamos como seres humanos que oímos cerca de los 20 kilohertz. Cuando somos pequeños podemos oír un poquito más, pero vamos perdiendo esa audición ya cuando adultos. Pero vean, aquí tenemos otro grupo de especies muy diversas, donde hay perros, gatos que sabemos que pueden escuchar sonidos en la oscuridad y pueden encontrar así a muchas presas, ratones, etcétera, durante la noche. Y también tenemos otros organismos marinos como las ballenas, las marsopas, que son organismos que pueden oír mucho más en términos de kilohertz, mucho, mucho más allá de lo que nos podríamos imaginar, cerca de 150 kilohertz en el caso de las marsopas. Y un murciélago puede también emitir y escuchar sonidos audibles, por eso está de este lado, es decir, hay especies que emiten sonidos que nosotros podemos escuchar. Hay veces que yo he estado con colegas que claramente me dicen, ay, ahí está un ictínamos ecolocalizando. Yo no lo escucho, pero ellos sí lo escuchan. Y esto sucede a un rango auditivo, pero bueno, hay veces que yo no lo escucho y ellos sí. Y hay especies en México que tenemos ecolocalizando desde los 7 kilohertz. Entonces, es decir, son audibles, ¿no? Están en este rango. Los murciélagos pueden oír obviamente en el rango que nosotros podemos oír, pero pueden oír muchísimo más. Y esto les ha permitido, obviamente, a la gran diversidad de especies explotar diferentes ambientes y utilizar estos llamados de colocación, cada especie vamos a decir, con su frecuencia, de manera muy general, y poder explotar los diferentes ambientes en los que vuela, ¿no? Cuando nosotros, ya me estoy saltando, imagínense, de 1944 a la fecha, porque bueno, tampoco nos da esta charla para ser tan detallado de cómo evolucionó la tecnología en términos de la transformación de los llamados para nosotros, una vez que se emiten y que los podemos adquirir con algún aparato, cómo transformamos ese sonido de manera que nosotros lo podamos oír
con el detector acústico, y no solo oír, sino grabar y llevar a una computadora en donde nosotros podemos ver estos pulsos, ¿no? O estos llamados o vocalizaciones, como les digo, esta terminología que voy a estar utilizando el día de hoy, ¿no? Y ha habido pues una serie de mecanismos y de tecnologías muy diferentes en los aparatos, micrófonos con mucha más calidad que se han ido desarrollando, y las transformaciones del sonido también han ido evolucionando, de manera que ahora tenemos aparatos que graban en tiempo real y que nos permiten ver una representación de esta vocalización lo más parecido, digamos, o idéntico a como el murciélago la emitió. Antes lo que teníamos era como un muestreo, ¿no? De esta vocalización. Y al tener partes de ese llamado, el resto, digamos que se reconstruía, y eso traía muchos bemoles en términos de poder identificar las especies, o se perdía parte de la información que transmiten los murciélagos cuando emiten sus vocalizaciones, y había mucho controversia entre diferentes autores, ¿no? Ahora la tecnología nos permite tener detectores muy finos, muy chiquitos, con un buen micrófono, y que nos permiten trasladar esos sonidos de los murciélagos a la computadora y visualizarlos como lo estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Aquí lo que tenemos es una representación de las diferentes ondas que emite el murciélago y que están, vamos a decir, como apelmazadas, compactadas en esta imagen que es el oscilograma. Pero si nosotros pudiéramos separar, o es como, imaginemos que es un resorte que le hemos hecho, que le hemos apretado, ¿no? Y lo que vemos aquí, pues son todas estas series de partes del resorte que están unidas, ¿no? Si lo pudiéramos separar, veríamos que son ondas de diferente amplitud, y aquí en esta parte tenemos la mayor amplitud, es decir, en este punto del llamado, el murciélago imprime la mayor energía a la hora de emitir su sonido. Es como que nosotros tenemos un tono de voz, pero en algún momento cuando queremos ser escuchados, la alzamos o la subimos lo que nosotros, no me subas el tono, ¿no? Nos dicen nuestros papás cuando chicos, ¿no? No me subas el tono. Es decir, subimos la amplitud, la energía que le imprimimos a ese pulso para poder escuchar. Bueno, los murciélagos pueden representarse, los pulsos de los murciélagos pueden representarse de esta manera o también de esta otra que es el espectrograma, pero básicamente son lo mismo, nada más que en este eje tenemos el tiempo y aquí lo que está representado es la amplitud, pero aquí tenemos representada la frecuencia, ¿no? Con transformaciones matemáticas, los pulsos que se graban pueden ser representados en estos ejes, donde podemos ver representada la frecuencia de estos pulsos en kilohertz, como normalmente la medimos, y cuando vemos este pulso en la parte oscura, es decir, lo que podemos inferir ahí es que en ese punto el pulso es donde tiene la mayor energía, ¿no? Es decir, corresponde a este punto donde la amplitud o la energía del pulso se manifestaba. Y eso es importante porque generalmente los murciélagos, cuando imprimen esa mayor energía en cierta frecuencia, esa es la frecuencia en la que ellos pueden escuchar muy bien, donde tienen afinado, vamos a decir, el oído para escuchar su rebote, y esa es la frecuencia característica o más típica para la identificación de esa especie. Es decir, muchas especies presentan, vamos a decirlo de manera coloquial, un tono de voz o una frecuencia típica de emisión de sus pulsos que son las que nos ayudan a poder identificar a las especies, ¿no? Como se podrán imaginar, nada más les comento, pues no es siempre tan fácil porque hay especies que se parecen, que vuelan en el mismo ambiente, que tienen más o menos el mismo tamaño y entonces, y que comen, por ejemplo, muchas veces los mismos grupos de insectos, entonces muchas veces sus pulsos se parecen mucho en la frecuencia que emiten, y eso hace o dificulta un poco la identificación certera a nivel de especie, ¿no? Eso es importante mencionarlo. No que nos vayamos con la idea de que con la ecolocalización siempre puedes identificar completamente a todas las especies. Esta es otra de las maneras en la que se representan estos pulsos. En la literatura encontramos, este está en el trabajo de Kirsten Young y colaboradores en el 2014, donde podemos ver los atributos de los pulsos y podemos ver diferentes
digamos que puntos o pedazos, vamos a decir, del pulso que los investigadores utilizamos para caracterizarlos, para poder identificar a la especie a la que puede pertenecer, ¿no? Y la frecuencia pico es, en términos generales, una de las variables más importantes. También medimos algunas otras cosas como la duración del pulso, la distancia entre un pulso emitido por ese murciélago y el que sigue, cuándo inicia el pulso, cuándo termina, en qué frecuencias están. Es decir, hay muchas variables que se pueden utilizar de forma manual o ya automatizada en los softwares para poder medir los parámetros que tienen estos llamados de colocalización. Y es importante que yo les mencione que los murciélagos, cuando vuelan y están buscando su alimento, presentan un pulso que nosotros en el trabajo acústico reconocemos como un pulso en fase de búsqueda. Es decir, el murciélago está buscando qué comer. Cuando salen los murciélagos a volar cada noche, en realidad, pues la mayor parte de ellos está volando para encontrar comida, para buscar sus presas, ¿no? Entonces, ellos emiten una serie de pulsos que se conocen como pulsos en fase de búsqueda, que son estos aquí representados, pero llega un momento en el que pueden detectar a una presa, que pueden detectar a un escarabajo que les gusta, una polilla, un alacrán, lo que sea que consuman esos murciélagos, y entonces entran en un modo diferente porque no quieren que se les escape esa presa. Entonces entran en una fase de aproximación. Y como vemos, a diferencia de esta fase de búsqueda, cuando tienen una fase de aproximación, modifican su llamado, hacen una tasa de repetición de manera que más corta, es decir, emite los pulsos de manera más frecuente para que no pierdan la presa, ¿no? Entonces, se aproximan a la presa y posteriormente tienen esto que nosotros en acústica lo conocemos como tren de alimentación o feeding buzz, que es esta secuencia de pulsos muy repetidos, de muy corta duración y con una frecuencia modificada a la típica para poder atrapar la presa. Y posteriormente, una vez que atrapa la presa, vuelve a su modo de fase de búsqueda. Bueno, cuando nosotros estudiamos acústica y queremos identificar a las especies, este tipo de llamados en fase de búsqueda son los que nos sirven. Pero estos trenes de alimentación nos dicen mucho. Nos dicen que la especie que nosotros estamos registrando está comiendo en ese hábitat. Entonces, el haber descubierto esto, obviamente, nos ha abierto una serie de escenarios increíbles de investigación. Aquí nada más les puse cómo puede sonar vamos a decir, en cámara lenta, el sonido cuando atrapa un murciélago o una presa, ¿no? Ahí claramente vemos cómo oímos el feeding buzz. En términos generales, cuando alentamos la grabación, así se escucha. Si lo oyéramos en términos de tiempo real, sería algo así. A ver si se alcanza a oír. Ese sonido que hace es cuando atrapa una presa, ¿no? Como ven, en cámara lenta se puede distinguir mucho mejor un tren de alimentación, pero eso es importante que yo se los comente porque ahora les voy a hablar un poco de cómo el conocimiento de estas características que presenta el sonido se puede aplicar a trabajos en ecología, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir es que pues podemos saber que los murciélagos emiten fases de búsqueda, de trenes de alimentación y todo eso está muy bien, pero si no sabemos a quién le corresponde ese canto, pues entonces estamos otra vez un poco a ciegas. No significa que no podamos hacer investigación, no, porque ahorita vamos a ver que hay veces que podemos incluso reportar diferentes sonotipos, es decir, no puedo saber de quién es, pero sé que es de alguien diferente que no conozco, ¿no? Un murciélago que no conozco. Es como, imaginemos que alguien llamó y tú dices, bueno, no sé quién es, pero no era mi tío porque no era su voz, ¿no?
llamó por teléfono, pero no era mi tío porque no era la voz de mi tío. Yo sé reconocer la voz de mi tío, era de otra persona, no sé de quién. Entonces, en términos acústicos, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar. Es como, imaginemos que vamos al campo, los que tienen experiencia con aves y escuchan una paloma parada ahí en un alambre o en el campo, etcétera. Y a lo mejor no podrás saber la identidad certera de la paloma, si es columba libia o como cualquiera que sea esta paloma, pero sabes que es una paloma, ¿no? Bueno, esto lo hemos logrado saber porque alguien en algún momento nos enseñó que ese sonido que nosotros percibíamos pertenece a una paloma o porque lo hemos visto en YouTube, en aplicaciones, en la tele o porque nosotros mismos nos llegamos a fijar y asociar un canto de un ave, por ejemplo, con una identidad, con un color de ave o con la identidad ya a nivel de especie. Bueno, pues nosotros en términos acústicos también necesitamos saber esto. Entonces, ha habido muchos investigadores. Este es el primer trabajo en México que se realizó en este sentido. El trabajo hecho aquí en Yucatán por el doctor Jens Raidel, el doctor Arita y colaboradores, en el cual caracterizan llamados de especies que están presentes aquí en la península de Yucatán. Y aquí vemos otra vez que nos presentan los espectrogramas y los picos de energía de estos pulsos. Entonces, es decir, nos presentan tablas, nos presentan muchos datos que nos ayudan a tener una identidad certera de algunas especies presentes en Yucatán. Y presento este otro trabajo porque probablemente ustedes podrían, si no conocían mucho de acústica, imaginarse que, bueno, pues si los llamados de colocalización los emiten todas las especies, hasta los frugívoros, los nectarívoros, ojo, no los emiten todos, no dije eso, pero los murciélagos, por ejemplo, muchas especies en el viejo mundo, en Australia, en Asia, en África, no utilizan la ecolocalización, los zorros voladores no utilizan, excepto unas pocas especies que colocalizan con la lengua, pero en términos generales son los microquirópteros los que utilizan más estos. Y todos los murciélagos que tenemos en el país y en el continente americano hacen ecolocalización. Sin embargo, aquellas especies que se alimentan de otras cosas que no son insectos de forma, digamos que regular, es decir, los nectarívoros, los frugívoros, el hematófago, también utiliza la ecolocalización. Sin embargo, esta no está, digamos que no nos sirve, pues, en términos prácticos para la identificación tan certera a nivel especies. Hay unas cuantas especies que ahora se está conociendo con artículos muy recientes del año pasado, de hace un par de años, que las poníamos en este cajón de no nos sirven para la identificación acústica y nos están revelando que a lo mejor las estamos mal juzgando y que probablemente sí nos emitan unos pulsos que nos permitan una identificación a nivel de especie, pero todavía estamos en términos generales conociendo estos aspectos. Y lo que sí conocemos es que los frugívoros, como este artículo de Nancy Bogan, se parecen mucho entre sí, y colaboradores, no dije, se parecen mucho entre sí cuando los vemos y se han hecho, otros investigadores han hecho pruebas estadísticas que nos demuestran que la identificación de los filostómidos, frugívoros, nectarívoros, etcétera, es muy difícil a nivel de especie. Entonces, no son un grupo idóneo para la identificación a través de sonidos. Es decir, son los insectívoros los idóneos para esto. Otros trabajos importantísimos en el neotrópico son estos también de Kirsten Young y colaboradores, ¿no? La doctora Calco, donde vemos, en este caso presentan un artículo de especies de la familia Embalonuridae, del grupo de los molósidos, que son especies muy difíciles de atrapar, de caracterizar acústicamente y que todavía representan un reto porque francamente emiten pulsos muy variables, en una misma secuencia van cambiando los pulsos. Entonces todavía tenemos un reto de identificación con muchas especies, por ejemplo, de molósidos en México, ¿no? Pero este trabajo publicado en PLOS ONE es de mucha ayuda para los que trabajamos con murciélagos. En México ya ha habido, después de Arita y Raidel, mucho más desarrollo de trabajos acústicos. Aquí solo estoy presentando algunos y este en particular porque este
antes del proyecto que les voy a hablar de Sonosots en unos minutos, fue el proyecto que te había compendiado más llamados de diferentes especies de México, de la mayor cantidad de especies en México, que hizo Verónica Zamora, que tuvo una charla esta semana, sobre las diferentes identificaciones acústicas de murciélagos en México. Aquí colaboré, tuve la oportunidad de colaborar con ella. Ella estuvo prácticamente trabajando en el norte de México y en el sur yo le pude compartir llamados de murciélagos más tropicales para poder tener este set de especies muy diverso. Hasta en esos momentos era el trabajo que más especies abordaba en México para la identificación. Colaboró también con la doctora Celia López e investigadores de otros países, y para este proyecto tuvieron que utilizarse especies de México, pero grabadas en otro, que están en México, pues, pero también están en otros países como centroamericanos, Panamá, Costa Rica, porque no teníamos llamados de esas especies aún grabadas en México, ¿no? Este trabajo no solo compendia, sino además provee una herramienta de identificación, que vamos a hablar muy brevemente en esta charla. No voy a hablar mucho de identificación acústica a nivel de clasificadores, pero que es importante que yo les diga que se está, así como se ha trabajado en los softwares y en los micrófonos y en la manera en la que se graban los sonidos y se pueden llevar a la computadora, también se ha trabajado mucho en los últimos años en la identificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al campo y grabamos un murciélago, grabamos no solo a ese murciélago, grabamos muchas otras especies que están volando en el ambiente y que se graban en conjunto con alguno, por ejemplo, que nos interesara. Entonces, tenemos muchas especies volando en un mismo momento y se genera mucha información acústica que luego tiene que ser analizada, ¿no? Y eso implica un reto. Y ha habido mucho trabajo en términos de qué manera puedo hacer métodos matemáticos para poder ayudar a la identificación acústica cuando tengo grabaciones, por ejemplo, de murciélagos libres que están volando en cualquier ambiente, ¿no? Entonces, también en ese sentido se ha trabajado mucho y en este paper que les presenté, Verónica presenta un método de estos de automatizados para poder proveer una clasificación de las especies que nosotros grabamos en todo México, ¿no? Bueno, o en diferentes partes de México. Y no es hasta hace, pues, el proyecto inició en 2016, pero la idea se empezó a gestar desde el 2012, que diferentes investigadores de México veíamos la necesidad de tener una biblioteca. ¿Por qué? Porque estábamos conscientes que muchas especies que vamos al campo y que grabamos no las podemos identificar. Entonces, surge en las reuniones de la Asociación Mexicana de Mastozoología, en diferentes simposios de murciélagos, esta inquietud de varias personas. Y es el doctor Miguel Briones, quien era presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología, quien se aproxima a la CONABIO buscando, en nombre de todos, una posibilidad para generar un proyecto de la generación de una biblioteca de sonidos de murciélagos. Y afortunadamente la CONABIO vio con buenos ojos este proyecto y en 2016 se firma el convenio y lo trabajamos un par de años, ¿no? No voy a entrar con mucho detalle para no tardarme, pero los objetivos eran desarrollar un protocolo común en diferentes regiones de México para grabar los sonidos y de esta manera crear esta biblioteca, y que esta biblioteca tenía la intención no solo de que le sirva a los mastozólogos que nos reunimos, sino de que fuera de acceso público, porque como vamos a ver un poquito más adelante, el tener la identificación de los murciélagos es muy útil no solo para los biólogos, sino para manejadores de ambientes, de hábitats, etcétera, ¿no? Manejadores de recursos. Y esta plataforma donde van a estar los sonidos tiene que ser de acceso libre, ¿no? Y además, bueno, que conformara este grupo de especies que íbamos a identificar una línea base para hacer posteriores monitoreos, como hacen en otros países. En otros países como Inglaterra, etcétera, año con año, voluntarios están grabando murciélagos y proveyendo esos datos a instituciones que analizan esos datos y pueden ver cuáles son las tendencias de las poblaciones de murciélagos de forma grabados acústicamente. Es decir, si están manteniéndose estables las poblaciones o están disminuyendo, etcétera, ¿no?
además de poder comparar diferentes técnicas de grabación, que será también otra intención del proyecto. Dividimos el proyecto en 8 regiones, el país en 8 regiones, con algunos estados que no consideramos por las condiciones de seguridad, y desarrollamos en La Mancha muchos investigadores en conjunto con los coordinadores de cada región, de esas 8 regiones, una manera de colectar estos datos, ¿no? Teniendo una identificación única para cada ejemplar, colectando fotografías, tejidos, obviamente el llamado de colocación, que era lo más importante, con diferentes técnicas, si era posible. Es decir, algunos individuos fueron grabados con 2 técnicas. Se grababan en tirolesa, es decir, con un hilo de manera que no se pudieran ir, pero que pudieran volar libremente, y luego se soltaban de mano para poderse grabar mientras se iban regresando a sus ambientes, ¿no? Y también llevamos a cabo un monitoreo de especies libres y tomamos datos ambientales, ¿no? Todo esto, esta información, pues la generamos en 8 regiones y es muy vasta y estará disponible este año, yo creo a fines de este año, bueno, yo creo que ya más bien en 2021, en la plataforma de Conavio, que ha estado desarrollando una plataforma ex profeso para este proyecto, ¿no? Y bueno, fuimos a diferentes ambientes, estas fotos pues casi todas son mías, fuimos a Calakmul, a sitios arqueológicos, aquí está Pedro, uno de los organizadores de este evento, ahí colectando murciélagos en La Mancha, en diferentes ambientes. Aquí está, por ejemplo, Isla Partida, en Baja California, donde un murciélago endémico vive debajo de las piedras, pero es una especie de miotis y lo atrapamos ahí, ¿no? Ahí queda un poco tapado, yo lo veo tapado, pero aquí está el miotis que es pescador. Entonces, fuimos a diferentes ambientes a grabar. Esta es la plataforma. No es la plataforma final, esa es la plataforma que Conavio creó para nosotros, para poder cargar todo el proyecto, la información de cada uno de los ejemplares, si era macho, hembra, adulto, su peso, sexo, estado reproductivo, todo, y ejemplos de fotos de los ejemplares y sus llamados, ¿no? Este es un tadárida, la hoja del tadárida, pero este es un llamado de Pteronotus, ¿no? Y los resultados de este proyecto ya están publicados este año. Les invitamos a leer este trabajo porque, como ven, es un esfuerzo de mucha gente. Y les presentamos, bueno, aquí nada más la carátula, pero como pueden ver en estos mapas, pues muestreamos prácticamente casi todo el país. Digo, nos faltaron algunas regiones, algunas zonas un poquito más inaccesibles o que por alguna razón también no se pudieron muestrear, como tuvimos ese año el temblor, entonces en la Ciudad de México no se pudo ir a hacer el muestreo que estaba planeado, pero aquí tenemos una representación, por ejemplo, de algunas 3 especies que tienen esta, por ejemplo, distribución más sureña, esta desde el centro hasta el norte, ya está una especie que tiene distribución prácticamente en todo México, y como podemos ver, creo que colectamos en los suficientes puntos como para tener información de sus llamados de colocación en diferentes regiones del país, y eso tiene importancia. Aquí solo represento las diferentes familias y el número de individuos atrapados, y pues bueno, fue un proyecto muy exitoso porque logramos capturar 67 especies de las más o menos 88, 89 que contemplábamos, y que esto representa pues prácticamente un poquito más de la mitad de las especies a nivel nacional. También grabamos, aquí no están los resultados, pero también grabamos frugívoros, hematófagos, nectarívoros, pero aprovechando ya que estábamos en campo, pues también los grabamos, pero al final lo logramos colectar en 183 sitios, en 27 estados del país. Entonces fue una muy buena muestra que tenemos. Y tenemos estos tejidos para estudios posteriores, fotografías que están dentro de la base de datos de Conavio. Y creemos que la caracterización que hicimos representa, junto con lo que ya conocíamos y que unas pocas especies dentro del país, pero que no pudimos capturar, definitivamente ahora con estos esfuerzos que les he ido mostrando, que ya se tienen en México, hay otros esfuerzos en otros estados, hay llamados colectados en Oaxaca, otros más de Yucatán incluyendo más especies, hay tesis, encontramos de Veracruz, de Campeche, etcétera. Entonces ya tenemos en muchos estados
inventarios de especies que conjunto con este Sonosots, con este proyecto Sonosots, definitivamente nos hacen tener un panorama todavía no completamente completo, todavía no completo de las especies del país, pero que se aproxima bastante a casi todas las especies que emiten sonidos de colocalización. ¿Por qué es importante esta caracterización y por qué es importante también a veces no tener caracterizado alguna cosa, pero fijarnos bien? Porque es con estos llamados de colocalización como muchas veces se ha logrado que incluso se puedan determinar que hay la presencia de alguna especie que no se sabe cuál es, como lo que les dije de la llamada del tío, que no era el tío, pero era otra persona, pero ya sé que no era el tío. Y así ha pasado con los llamados de colocalización. Ha habido proyectos en los que se ha ido a grabar y se ha detectado que las especies presentan una variación muy grande en la frecuencia del típica o de emisión de estos murciélagos, y entonces eso ha ayudado a inferir que probablemente se trata de otra especie, ¿no? Esto sucedió con el caso de los pipistrellus en Reino Unido, bueno, y en Europa, en donde encontraron pipistrellos que ecolocalizaban típicamente como a los 55 kilohertz y otros a 45 kilohertz. Y entonces se dan cuenta que el que emitía el sonido a los 55 resultó una nueva especie que era Pipistrellus pygmaeus, pero el detonante para investigar si era otra especie fue la emisión del pulso, porque decían es que 10 kilohertz es demasiada diferencia, y esto motivó a investigadores a hacer estudios genéticos de DNA para probar que en realidad se trataba de moleculares para determinar que eran especies diferentes. Este es otro trabajo hecho en Brasil, en donde estos investigadores nos muestran que muestrearon en balonúridos y lo que encuentran es que tienen bien caracterizados los pulsos de Sarcopteris leptura, de Sarcopteris bilineata, pero que encuentran otro fonotipo o otra especie que saben que no es ninguno de estos dos Sarcopteris. Entonces ellos dicen, no nos ha caído, no lo hemos atrapado, pero los sonidos de colocación nos sugieren que ahí hay otra especie nueva en la región que no hemos capturado, ¿no? Entonces, ahorita Sarcopteris sp, ¿no? Entonces, la ecolocalización también es una herramienta muy útil en este sentido. En mi trabajo doctoral tuve la oportunidad de muestrear en diferentes ambientes aquí en la península de Yucatán, lucían más o menos así, y lo que yo hice fue un muestreo sistemático cada noche de grabar con un detector ultrasónico, pero también colocar redes, 5 redes, una red de dosel y una trampa ARPA, ¿no? Yo creo que pues, fue hace casi 15 años, tenía mucho más juventud y energía para poder hacer eso. Ahorita yo creo que ya no podría con esta carga de trabajo, porque sí era mucho trabajo. Claro, no lo hacía sola, me ayudaban, pero sí fue un trabajo noche a noche por 96 noches muy titánico. Y lo que quiero mostrar aquí es que cuando comparábamos los diferentes métodos de captura, lo que encontrábamos era que ciertas especies como esta, algunos insectívoros, solo caían cuando colocábamos la red de dosel, o un par de especies solo fueron capturadas cuando teníamos la trampa ARPA, mientras que otras no les importa tanto el método, varias especies caen, por ejemplo, con los 3 métodos, ¿no? Muchos frugívoros, por ejemplo. Sin embargo, cuando analizo el trabajo acústico, lo que encuentro es que hay varias especies que nunca me cayeron y que acústicamente ahí están presentes, como Peropteris macrotis, Molossus sinaloa en esos entonces, ahora es Molossus alvarezi, Pteronotus personatus, que además era el primer registro para el estado de Yucatán, no había registros de esta especie colectada y se grabó, digamos, en varios lugares de Yucatán. Entonces, es una especie que está presente, pero que no es tan frecuente, pero que es muy difícil de capturar, ¿no? Y algunos otros como Promo centralis, etcétera, algunos especies de Molossus 1, 2 y 3 y 4 que ahí andaban y que son del género Eumops, pero que nunca caen en la red. Y esto nos hizo darnos cuenta que cerca del 30% de las especies que yo tengo en Yucatán o que investigué en Yucatán se perdían cuando no tenías estos métodos acústicos. Eso fue publicado, aquí está el artículo, donde además graficamos con curvas de acumulación de especies, cuando tienes todos los sitios o cada uno de estos 4 sitios, de qué manera incrementa
el uso combinado de redes con acústico. Y es evidente que este otro trabajo es en ese mismo sentido hecho con el doctor Juan Pech, donde vemos que de 30 a 40% de las especies de la comunidad de murciélagos se pierde cuando no complementas con métodos acústicos. Entonces, te ayuda a poder identificar una nueva posible especie, pero además te ayuda a tener inventarios mucho más completos. Este es también resultado de mi tesis doctoral, en donde utilizamos esos fases de búsqueda que ya les platiqué e incluso los trenes de alimentación para determinar de los 4 ambientes en los que yo trabajé, bueno, cuál es más frecuentado por murciélagos, que son los cuerpos de agua, los cenotes, tanto en pastizal como en bosque, y también ahí en esos sitios tenían muchos más trenes de alimentación, es decir, están utilizando esos sitios como sitios de alimentación o de forrajeo, lo cual obviamente es importante porque nos habla de la importancia que tienen estos, nos dice de la importancia que tienen estos sitios y que la conservación de cuerpos de agua sanos, sin contaminantes, es importante para mantener sanos, digamos, este ambiente para los murciélagos y también para muchas otras especies. Pero el hecho de conocer cómo hacen las especies, sus llamados de colocalización, sus trenes de alimentación, etcétera, se ha utilizado en muchos otros aspectos. Aquí les presento, como ayer nos hablaba la doctora Beatriz de los murciélagos y la fragmentación en términos de captura y del análisis del paisaje, bueno, también la acústica es un método para poder ver cuál es la respuesta de los murciélagos a la fragmentación. Y en este caso, este es un trabajo específico de Estrada, de Sergio Estrada en Barro Colorado, en donde tienen estas islas inundadas por el Canal de Panamá y donde tiene islas cercanas a tierra firme, islas lejanas, y puede ir viendo él cómo va cambiando esa comunidad de murciélagos y cómo cierta especie es más sensible, digamos, a si la isla es pequeña o si es grande, si está cerca o lejos de tierra firme, si son especies que están en el interior o en el borde. Entonces, de esta manera podemos ir conociendo mucho más cómo ciertas especies se van adaptando o no a la fragmentación, ¿no? Este es un trabajo muy, muy útil. Otros que han hecho investigaciones muy interesantes sobre aspectos urbanísticos. Aquí solo presento 2, pero se han hecho varios. En México hay otro muy, muy interesante por Rodríguez Aguilar y colaboradores en Chiapas, donde también contemplaron los diferentes tipos de luz, del alumbrado público, pues, y que es un referente en el tema, que es de Rafael Ávila Flores y Fenton, hecho en la Ciudad de México, en donde comparó también parques urbanos y la presencia de murciélagos en términos de su actividad medida, como les dije, con estos pases de búsqueda, ¿no? Y también él utilizó trenes de alimentación en sus estudios para saber, bueno, en dónde están estos murciélagos urbanos prefiriendo volar, ¿no? Y ve que en las áreas iluminadas son importantísimas para atraer cierto grupo de murciélagos que están comiendo alrededor de esas lámparas urbanas. Y aquí Kirsten Young presenta este trabajo en Gamboa, en Panamá, donde también podemos ver ahí las diferentes especies de la comunidad de insectívoros y cómo algunas tienen cierta preferencia por algunos tipos de intensidad de luz o el tipo de luz o que haya o no vegetación, etcétera. Entonces, de esa manera podemos conocer la ecología teniendo las grabaciones ultrasónicas. Este trabajo, no estoy tan segura si es 2010 o 11, me disculpo, creo que es 2011 en Biology Letters, nos presenta un análisis pues un poco triste pero real de cómo las grabaciones, particularmente con Myotis lucifugus, han ido perdiéndose la abundancia de estas especies, de esta especie particular y presenta de otras, con motivo de esta enfermedad que es el White Nose Syndrome, ¿no? Esta enfermedad, el síndrome de la nariz blanca, que es un hongo que crece en tejidos de murciélago, particularmente en la nariz, por eso se llama síndrome de la nariz blanca, y que desde el 2006 ha estado afectando y matando ya cerca de 7 millones de murciélagos en Estados Unidos y Norteamérica, y en Canadá, perdón. Y esta enfermedad pues se ha visto de forma
con trabajos de este tipo, cómo ha ido afectando en términos poblacionales a diferentes especies, ¿no? Y con grabaciones de 3 años seguidos, 2007, 2008 y 2009, ellos ven cómo se ha registrado hasta 70% o 78% menos de actividad de las especies de insectívoros. Entonces, estamos viendo cómo la acústica también aplicada nos puede dar estos datos de las tendencias poblacionales relacionadas con actividades como enfermedades, ¿no? Otro es, se usa mucho la acústica en parques eólicos, ¿no? Solo presento este resultado ahí muy rápido, porque ya tengo que ir cerrando, de cómo el conocer la presencia de murciélagos en parques eólicos, la abundancia de estos murciélagos, en qué momento con los detectores que se tienen instalados en la parte de arriba van llegando los murciélagos migratorios, se pueden tomar medidas. Este es un trabajo muy puntual en el cual, ya conociendo que los murciélagos vuelan en ciertos momentos del año, particularmente en la migración y muy particularmente en otoño, han realizado algunas actividades para promover que los murciélagos no se acerquen. Entonces les ponen bocinas que emiten pulsos, que emiten sonidos, que a los murciélagos les, digamos que son ruido para poder ellos ubicarse bien con la ecolocalización, entonces terminan alejándose de estas torres y eso ha traído que en este experimento probaron que en el control, es decir, donde no instalaron en estos turbinas eólicas donde no instalaron las bocinas, se murieron 135 individuos. Y en estas donde tenían repelentes acústicos, vamos a decir, se murieron 59. Es decir, hubo menos individuos fallecidos a causa de la colisión con parques eólicos. Y por eso les decía que es muy importante la investigación acústica y el tener reconocimiento de las especies, porque, por ejemplo, los parques eólicos en México, muchos de ellos tienen regulaciones que les indican que tienen que hacer estudios preconstrucción, durante la construcción y postconstrucción, y necesitan darle a las autoridades ambientales los datos de qué murciélagos estaban antes, durante y después, para ver si hay un efecto de estas plantaciones, ¿no? De estas plantas eólicas. Solo para terminar, la acústica puede aplicarse a muchas otras cosas, no nos da esta charla para hablar de todo eso, pero han habido trabajos muy bonitos que nos indican que muchas flores, esto es más el tema de los que estudian quiropterofilia, pero nos dan una indicación de que muchas plantas, flores, tienen estructuras con, digamos que señales acústicas, faros de eco, muchas veces se les refiere, que les indican a los murciélagos que, por ejemplo, la flor está lista. Este es un caso aquí de una mucuna que cuando está lista, la flor abre, vamos a decir, esta tapita y esta tapita le manda una señal acústica muy particular a los nectarívoros que les indica que la flor ya tiene el néctar disponible, ¿no? Vean las otras, no tiene la tapita levantada, pero esta estructura, y se ha visto que también la tienen algunas otras estructuras como hojas o este trabajo que estaba en vías de publicarse este año, no sé si ya salió, pero esto era el borrador, digamos que cuando estaba en revisión, y que vemos que en el caso de nectarívoros que visitan cactáceas, no solo muchas veces la ecolocalización digamos que le sirve, bueno, sí le sirve para encontrar la flor, pero lo que vemos aquí es que esta, digamos que serie de pelitos, por llamarle a esta estructura que tiene el cactus, le sirve para atenuar el sonido como absorción, vamos a decir, acústica, y que le permite al murciélago, vemos aquí cómo, digamos que es el rebote de esos sonidos ultrasónicos que emiten los murciélagos y le permite a los murciélagos ubicar más fácil la flor que cuando este cactus no tiene estas estructuras como pelitos, ¿no? Entonces, estamos conociendo mucho más conforme estudiamos más la acústica, qué importancia tiene la emisión de estos pulsos y sobre todo cómo perciben los murciélagos el rebote y cómo les ayuda a eso a encontrar insectos o flores o frutos, etcétera. Entonces, estamos todavía en términos de acústica conociendo mucho. Y para finalizar,
porque también esto nos daría para una charla completa. Cada vez conocemos mucho más sobre la comunicación de los murciélagos que emiten con vocalizaciones. Todavía estamos muy en pañales en este tema, pero ya hay trabajos que nos indican que los murciélagos realizan diferentes cantos, que tienen una intención social en la cual puede ser cortejo o puede ser de agresión o puede ser de avisar de un depredador o de territorialidad del sitio de comida, etcétera. Entonces estamos conociendo mucho más diferentes llamados distintos a los de fase de búsqueda, pero que tienen una intención conductual o de ubicación. Ya para ir cerrando, aquí solo les quiero representar lo que les he venido diciendo de cómo los detectores ultrasónicos han ido modificándose y cambiándose. Aquí tenemos este primero con Donald Griffin y que solo podía detectar que los murciélagos emitían ultrasonidos. Este es el primer detector, digamos que portátil, ahí grabando un murciélago. Y luego vemos algunos brincos en tecnología, ya detectores que tenían la posibilidad de grabar con diferentes modos, en expansión de tiempo, en heterodino, en división de frecuencia y hasta en tiempo real con adaptaciones especiales. Y esto vino a revolucionar también en términos acústicos la investigación, que fue el poder dejar detectores solos, grabando de forma automática y que a pesar de que les caiga nieve o lluvia, o que les dé el sol, no se dañaban los micrófonos, ¿no? Este es un ejemplo de un detector de estos pasivos que les llamamos, que monitorean a murciélagos por días o semanas, lo que uno quiera programar adentro del aparato. Y en los últimos años ya ha habido una miniaturización de los dispositivos para poder hacer la ecolocalización, al grado que tenemos detectores ultrasónicos instalados en dispositivos como estos, en este murciélago, por ejemplo, Stracops, donde vemos que tiene un GPS, pero además tiene una grabación, una grabadora ultrasónica. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite tener, ahora sí que en el mismo murciélago, un micrófono que va grabando no solo, además, cuando tiene pareado con GPS, la ubicación del murciélago, sino, por ejemplo, aquí vemos en estas banderitas rojas, en el momento en el que consume un insecto. Entonces podemos saber no solo dónde vuela, sino dónde está comiendo de forma precisa, ¿no? A lo largo de su ruta. Podemos ver que un murciélago que tiene un detector ultrasónico, ahí puede también grabar sonidos audibles como grillos, como ranas, y eso nos puede ayudar a entender mucho más de qué manera estos murciélagos adquieren el alimento o cómo están percibiendo diferentes sonidos, tanto de presas, potenciales presas, como de otros organismos de otra especie de murciélago insectívoro o de individuos de su misma especie y cómo pueden estos relacionarse. Este es otro ejemplo parecido de Myotis vivace hecho en México, en Isla Partida, y cómo con diferentes individuos se tuvo la trayectoria de vuelo y los sitios donde están comiendo y tratar de entender particularmente con esta especie que consume presas en medio del mar, de qué manera están pudiendo encontrar sus presas, ¿no? Entonces, estas estrategias se están utilizando en acústica y, bueno, ¿qué nos sigue, no? Pues bueno, como les comenté, ya no ahondé en eso, hay muchas especies que tienen potencial acústico que no conocemos y que creemos que no sirven para la identificación a nivel específico, pero que pronto vamos a averiguar que sí. Otra es toda esta avenida de los clasificadores que nos van a permitir tener una identificación mucho más certera a nivel de especie. Eso es un reto y estamos trabajando muchas personas en eso. Pero tenemos todavía necesidad de investigar más cómo cambia el sonido de una sola especie a lo largo de toda su distribución. ¿Es su llamado igual en todos lados o lo cambia de manera que incluso nos pueda sugerir que no sea solo una especie, sino que sean más de una, como ya ha sucedido en otros casos? ¿Cómo se relacionan los llamados con las diferentes variables ambientales? Y bueno, nos quedan como reto, particularmente en Sonosots, alimentar la plataforma no solo con las especies mexicanas, sino con especies de murciélagos de otros países. Yo creo que mientras más se comparta esta información, mucho más vamos a poder conocer
sobre la enorme diversidad acústica que pueden tener los murciélagos. Por último, lo que les acabo de presentar, esto de ya de tener dispositivos o micrófonos muy pequeños adheridos a un murciélago en particular volando libre, pues nos puede ayudar muchísimo a entender de qué manera adquieren las presas, de qué manera se comunican con otros murciélagos y de qué manera deciden, como ya se está investigando, a dónde ir a volar, a dónde dirigirse a comer, ¿no? Entonces, la acústica, como pueden ver, bueno, pues tiene unos campos impresionantes. Solo me queda agradecer aquí, me quedo muy corta, muy corta, a mucha gente que siempre me ha acompañado al campo a hacer parte de estas investigaciones y pues a ustedes en la Murcisemana por su paciencia y por tolerar que ya casi me pasé del tiempo. Muchas gracias. Hola, doctora, ¿nos escucha? Sí, te escucho. Hola. Ahí estamos. Axel, tu turno. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Fue una excelente ponencia. Creo que es muy interesante el proyecto de Sonosots, al menos por las pocas vivencias que he tenido en campo. Sí, resalto que pasa mucho eso, que a veces hay animales muy escurridizos, pero que los detectores acústicos pues logran detectarlos. Entonces el animal ahí está, aunque a veces es difícil poder capturarlos, pero muy buena presentación. Ahora Gracias. vamos a pasar a las preguntas. Iván, ¿hay alguna pregunta en el Zoom? No, en Zoom no tenemos ninguna pregunta, así que si alguien tiene alguna, es momento para que pueda hacerla. Entonces, regreso contigo, Reptil. Vale. Pedro, por ahí tenemos las preguntas en Facebook. ¿Me haces favor de leerlas, por favor? Ok, gracias, Axel. A ver, vamos a empezar. Tenemos una que nos hizo llegar 2 veces Noel Rivas. La primera es, doctora Cristina, ¿cómo se hace para participar en el proyecto Sonosots? Bueno, el proyecto Sonosots ya terminó digamos que en su primera fase, no sé si habrá segunda por todos estos recortes, yo creo que lamentablemente no, pero nos quedan muchos pendientes dentro de este proyecto, nos quedan pendientes capturar especies, como bien dice Axel, que son muy escurridizas o algunas que solo fueron atrapadas con un solo individuo. Entonces, especies que están ahí, como bien dice Axel, pero nos hace falta contactar quizás a más gente que conozca refugios, etcétera, porque muchas de estas no fueron registradas en Sonosots y necesitamos tener el registro de estas especies con su firma o su caracterización acústica para que nos sirva como acervo en México y tengamos mucho más certeza cuando hacemos estudios en los diferentes estados, particularmente en los del sur, donde hay más diversidad de estas especies y poder identificarlas bien, ¿no? Ok. Entonces ya sabes, Noel, apúntate. Bernardo Flores pregunta, ¿con qué tipo de equipo entonces hacen estas mediciones? Pues los equipos han variado mucho, hay muchas marcas, no quiero meter gol aquí de alguna, pero voy a decir algunas, pero no. Hay una empresa norteamericana que se llama Wildlife Acoustics, que ellos tienen detectores tanto fijos como de mano. Por ejemplo, tienen un dispositivo que se puede pegar a un iPhone o a un celular con modo Android o cualquier otro. Claro, no le hace, o es uno o es el otro, ¿no? Así es el mercadeo de estas empresas. Pero hay otros, como el que presenté, el AudioMod, que son dispositivos muy sencillos, mucho más económicos, que permiten hacer un monitoreo pasivo, es decir, lo dejas ahí, solo ocupa o lleva 2 baterías AA, entonces, y una mini tarjeta ahí de estas mini SD o no sé cómo se llaman, micro o algo así, y lo puedes dejar desatendido grabando dentro de alguna bolsa, incluso una bolsa Ziploc, ¿no? Esos son mucho más económicos. Hay otros micrófonos, dependerá del trabajo que se vaya a hacer. Por ejemplo, para un trabajo fino, donde te interesa a lo mejor en condiciones de laboratorio, alguno de la empresa de Peterson o
el alemán que utilizamos nosotros en el proyecto, que ahorita se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar, Avisoft, ¿no? Que son micrófonos como con mucha más calidad, pero que en condiciones ya luego rudas de campo, pues se pueden humedecer, etcétera, son más sensibles. Entonces, dependerá del trabajo y del alcance del trabajo, es el aparato a usar, ¿no? Ok. Bernardo Flores tiene otra pregunta. Dice, en una colonia de murciélagos, ¿qué diferencian a los sonidos de un miembro del resto de la colonia? Supongo que va sobre si hay alguna variación individual entre los miembros de una colonia. Bueno, yo no he leído mucho al respecto, pero sí hay trabajos que muestran, por ejemplo, que los llamados de las madres o de las crías a las madres pueden ser muy específicos, de manera que incluso en colonias reproductivas donde hay millones de individuos, las crías pueden emitir una vocalización y la madre reconoce entre las millones de vocalizaciones que hay ahí a su propia cría, ¿no? O sea, si ese era el sentido de que si hay una identificación individual, yo creo que sí, pero tampoco hay tantos trabajos al respecto. Este que te comento más bien sí se ha hecho en cuevas de maternidad donde las crías gritan y la madre puede encontrar a su cría en medio de millones de crías, ¿no? Ok. Jorgito López manda 3 preguntas al hilo. Uno, quisiera saber si la temperatura afecta al sonido o a su detección. Por ejemplo, si el frío o el calor influye en la intensidad del sonido que se graba. Mismo caso para la humedad y la altitud. Sí, definitivamente estas variables tienen importancia. De las tres, obviamente la más importante es la temperatura, por ejemplo, porque la altitud como tal más bien depende de las otras, de la temperatura y de la humedad, etcétera, ¿no? Pero la humedad ha sido una de las variables más reportadas en algunos trabajos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una alta humedad, altos porcentajes de humedad, el sonido no puede viajar de la misma manera y se atenúa. Es decir, nosotros no podemos detectar de la misma manera un murciélago que emite un sonido en una noche muy húmeda comparado con una noche un poco más seca donde no hay tanta humedad. Entonces, la humedad es uno de los puntos. Otra de las cosas que también tiene una importancia en la pérdida, vamos a decir, de detectabilidad de un murciélago es la vegetación, porque también la vegetación actúa como filtro, vamos a decir, son capas de hojas, de ramas, de espinos, de lo que tenga esa vegetación, la que sea donde vuela, pero que se vuelve como un filtro. Entonces, es por eso que cuando vamos a hacer trabajos de monitoreo, etcétera, lo recomendable es no muestrear en sitios muy cerrados, sino buscar un área un poquito abierta, porque en ese lugar tenemos un poquito más de probabilidad que el efecto de la vegetación que atenúa la recepción de llamados de colocalización al micrófono sea. También es importante, nada más para terminar, de saber qué murciélago queremos grabar. Y si queremos grabar murciélagos que vuelan muy alto, molósidos, por ejemplo, es importante, o diclidurus, etcétera, es importante tratar de colocar el micrófono a una altura más que a nivel del suelo cuando vamos caminando, porque ahí pues lo tenemos a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de altura, pero dependerá de la marca y del micrófono que sea, tiene cierto alcance de grabación. Algunos buenos micrófonos pueden grabar 50 hasta 60 metros de distancia de la fuente que emite el sonido y además, claro, mientras el murciélago emita hacia el micrófono el sonido, etcétera. Pero hay otros que tienen un poquito de menos alcance, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Hay literatura que ha comparado diferentes aparatos como para poder saber cuáles funcionan mejor en ciertas condiciones, ¿no? Ok, gracias, doctora. Bueno, seguimos de preguntas ahorita. Vamos a empezar. ¿Se ha visto afectada de forma significativa la diversidad en algún sitio particular de eólicas que conozca? Hasta ahora no. Lo que he oído de colegas que han estado haciendo monitoreos es que el efecto más notorio se ve en los primeros meses después que se hizo la construcción, pero que posteriormente
poco a poco llegan otra vez los murciélagos y se empiezan a acostumbrar, digamos, que a la presencia de eólicos y la actividad de insectívoros, no, si no a lo mejor completamente idéntica como era antes, en términos de abundancia, vamos a decir, medida como la actividad acústica, pero que sí regresan poco a poco las especies. Pero la realidad también es que existen solo 2 o 3 trabajos publicados sobre eólicas en México. Entonces, en otros países se ha hecho mucho más investigación y en el caso muy particular, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá, en donde hay construcciones eólicas, sí ha habido afectación muy marcada en algunas regiones, particularmente más en el este. En el oeste la afectación es mucho más cuando viene la época migratoria, ¿no? Entonces ya ahí en Estados Unidos y Canadá tienen muchas medidas como cuando incrementa la actividad de murciélagos se apagan las eólicas, porque ya se ha probado además que cuando la apagan, la pérdida, vamos a decir, económica de esa generación de energía no es tanta como, porque si estuviera girando, pero a una velocidad muy, muy tenue, la velocidad que permite la actividad de murciélagos, entonces no se pierde tanto en términos económicos y sí se gana mucho para no matar y les da pues seguramente bonos verdes a las empresas, etcétera. Entonces, estas medidas de apagar las eólicas cuando empiezan a detectarse sonidos o de cuando ya saben cuándo es el pico, ahí en esa temporada no encenderlas o encender estas bocinas que los repelen, vamos a decir, son alternativas también que se están utilizando mucho, ¿no? Para prevenir la mortandad. Gracias. De Francisco FCH, dice, ¿existen diferencias entre los pulsos de colocación entre poblaciones de la misma especie? Sí, sí ¿Y esto qué tanto existe. afecta a su caracterización para la identificación? Sí, sí existen variaciones, se han visto variaciones leves entre hembras y machos, o entre jóvenes y adultos, o entre, obviamente, bueno, en machos, hembras, jóvenes, adultos, básicamente, ¿no? Sí hay Perfecto. aparentemente diferencias, pero son muy, muy finas, ¿no? Lo que más, digamos, que puede traer una diferencia y hay que tener mucha precaución es dónde grabamos a ese individuo, porque ya se ha probado que un mismo individuo, por ejemplo, saliendo de una cueva, alejándose unos metros de la cueva o ya en un ambiente abierto, presenta un pulso completamente diferente. Es mucho más FM cerca de la cueva o dentro de la cueva. ¿Por qué? Porque ahí tiene más obstáculos. Ya no entré en tanto detalle de la forma de los llamados, pero los murciélagos emiten pulsos más FM cuando tienen obstáculos y CF cuando están en ambientes abiertos. Pero claro, ciertas especies tienen esta plasticidad, hay otras que no. Entonces, más bien hay que tener mucho cuidado donde grabamos. El doctor Rafa y sus alumnos nos han presentado trabajos muy bonitos de Molossus rufus en Tabasco, en Villahermosa, porque tienen un refugio ahí cerca de la plaza, una plaza, creo que es la plaza principal de Villahermosa, y tienen grabaciones de los murciélagos a unos cuantos metros, a 10 metros de su refugio y grabaciones a 50 metros del mismo individuo. Y lo que vemos es una firma vocal, vamos a decir, o un pulso completamente diferente. Es decir, este mismo individuo ecolocalizando cerca de su refugio hace el pulso muy FM y cuando ya se aleja, pues lo hace de la forma típica, ¿no? Que tampoco es que sea muy CF, de constancia, de frecuencia constante, pero tiene completamente otra forma y duración, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho en cuenta y por eso es importante primero conocer las especies que nosotros vamos a estudiar para grabarlas en donde suelan estar de forma natural y grabarlas en su ambiente más típico para tener su pulso más típico. Ok. Interesante ponencia, excelente charla, felicidades. ¿Se han registrado, por ejemplo, entonces cambios en las rutas migratorias en consecuencia del uso de eólicas y que se pueda detectar por medios acústicos? Pues yo no he leído si se han detectado cambios migratorios, la verdad. No, no voy a mentir. No, si han hecho investigaciones, yo no las he leído, pero puede ser que se hayan hecho y no lo sé. Ok. Sergio Luébano dice felicidades por su trabajo, doctora. Hablaba de los recortes presupuestales
¿Cuál cree que entonces sean las oportunidades para los estudios que se abran a raíz de esta dinámica, este estudio de los sonidos? Pues yo creo que hay muchas oportunidades, nada más que luego nos quedamos cortos y no las buscamos, ¿no? Puede ser que, pues, ahorita haya recortes a nivel país para algunos proyectos en particular y se han dado privilegio a otros que investigan, obviamente, prioridades para el gobierno, como puede ser lo que ya hemos visto, las muchas convocatorias para estudios relacionados con COVID, pero siempre hay que buscarle la pregunta interesante y hay muchos financiadores en el extranjero a los que quizás tengamos que acudir, ¿no? Pero oportunidades hay que solo buscarlas y sobre todo buscar una pregunta muy interesante, porque quizás a un financiador extranjero el hacer las firmas vocales de 3 especies de murciélagos insectívoros en México no les sea de gran importancia, pero el de qué manera un monitoreo acústico puede ser indicativo de algún grado de perturbación o algún aspecto de este tipo más ecológico, puede ser de mayor relevancia para ellos para ser financiado. Y ya uno, en el proceso, pues captura las otras especies que nos hacen falta y las, claro, eso es como siempre le hacemos los mexicanos, ¿no? Y todo el mundo. Este, Gerardo Aburto pregunta, dice, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿han encontrado entonces diferentes características ultrasónicas dentro de la misma especie, independientemente de la actividad que estén relacionando? Sí, Bueno, está como ya ya dije, sí medianamente, hay ¿no? como machos, hembras, tanto Ujú. jóvenes o adultos. Mauricio Rodríguez nos pregunta, ¿qué criterios entonces deben considerarse para poder hacer una identificación a nivel de especies con registros pasivos? Bueno, lo Monitoreo pasivo. primero, exacto, lo primero es tener en cuenta que las grabaciones tienen que ser de suficiente calidad, es decir, que no tengan tanto ruido y siempre en una clasificación o una identificación automatizada, como ahora los softwares lo proponen, hay varios softwares que tú ingresas tu archivo y te dice cuántos pulsos hay y hasta te sugiere qué especie es, pero obviamente se requiere verificarlo con tus propios ojos y no confiar en lo que un programa te dice de que esto sea un pulso. Y antes de, eso siempre se lo recomiendo a los estudiantes que están iniciando en acústica, antes de querer saltar, digamos que a la identificación sin el conocimiento previo, tienen que ponerse a estudiar sobre la especie, sobre en qué ambientes ocurre o dónde se distribuye, dónde ha sido registrada, por ejemplo, en tu región, si ya tiene registro acústico y si no tiene en tu región, a lo mejor en otro país, pero eso ya te da una idea de en otros lugares cómo encontraron su pulso, porque puede haber esta pequeña variación que ya les he dicho y que hay muchos trabajos que lo prueban. Pero aquí el problema es que luego lo que uno se encuentra son gentes que empiezan a estudiar acústica sin tener ni siquiera el conocimiento más básico de la biología de esa especie. Entonces, obviamente la recomendación número uno antes de ponerse a estudiar acústica es estudiar a la especie y su biología más básica, dónde vuela, qué come, dónde se ha registrado, en qué tipos de vegetación particular, dónde percha, etcétera. Mínimo eso y luego buscar trabajos previos que reporten sus llamados acústicos, aunque sea de otras localidades, para tener un aproximado de cómo es su firma vocal, ¿no? Ok, no sé si tenemos más tiempo para que siga, porque hay un montón de preguntas, porque igual también podríamos textualmente que la doctora nos hiciera el favor luego de contestarlas individualmente en sus comentarios. ¿Cómo Claro. andamos de tiempo, Axel? Pues ya vamos un poquito atrasados, Ok, ya nos pasamos un poquito de la hora, entonces yo creo que haremos eso, le mandamos a la doctora Claro que sí. las preguntas y ya hacemos llegarles las respuestas en el Zoom, al fin ahí se queda la transmisión, podemos redactarles las Perfecto, claro respuestas. que sí, con mucho gusto. Y si están en el Facebook, nada más me dicen que están en el Facebook y yo les puedo responder ahí. de hecho Claro. sí, fue estar sí. Estaría Es- perfecto. ¿Das los anuncios, Iván? Rápido. Pues como anuncio rápido y antes que nada, el agradecimiento a la doctora Cristina por su excelente charla. Gracias, Iván. Anuncios rápidos. En este momento, bueno, en unos momentos más vamos a tener una transmisión con los primeros resultados de los concursos de Calaverita y Cuentos, si no estoy equivocado.
Entonces, al finalizar esta transmisión, vamos a comenzar con otra transmisión en donde les demostraremos quién ganó. Quédense. Quédense para más. Y sería todo. Muchas gracias, doctora, a nombre de mis compañeros. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas felicidades a todos ustedes por este esfuerzo titánico de organizar la Murcisemana. La verdad es que todos los que estamos viendo sus actividades estamos muy contentos y pues les felicitamos enormemente. Que no, que se repita. Esperemos la 2021. Muchas gracias, doctora. Va a haber 2021. Nos vemos, chicos. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias.